Hola, bienvenidos a todos. Tengo este vestido para niña de 5 a 6 años, tejido en una sola pieza desde el cuello hasta la parte de abajo. Está con botones en la espalda. El tejido, todo es muy sencillo. Al final de la falda tiene 5 líneas de holanes que se puede continuar tejiendo lo largo que necesite según la medida. Para hacer este vestido estoy usando este hilo, es de Alice Diva. El número es el 37 con el color rojo naranja. El gancho que estoy usando es 2 milímetros. Se van a necesitar marcadores. El hilo lo tengo en diferentes colores. Si gustan visitar la página, ahí abajito en la información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean todos los colores que tengo. El gancho también lo tengo ahí en mi página. Igual también los marcadores. El vestido está tejido con 300 gramos de hilo. Empiezo el vestidito por la parte del cuello. Tengo 172 cadenas. De esta forma la estoy separando. Esta es la mitad al lado de la espalda. Son 24 cadenas. Aquí tengo 40, 40 y 40. Este es el frente y los hombros y esta es la mitad de la espalda. Los 4 puntos donde están las marquitas no las estoy contando en las 40 cadenas que están en cada lado ni en las 24 cadenas que están en la espalda. Si sumamos las 24 y 24 y 3 veces 40 van a ser 168 y se le agregan los 4 puntos, son 172 cadenas. Vamos a empezar la primera vuelta. Tejo 3 cadenas para el primer punto alto. Voy a pasar 4, aquí tengo 3, 4 y en el siguiente voy a tejer los puntos altos de 2 lazadas. En el siguiente punto, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Paso 4 cadenas. Es 1, 2, 3, 4. Y tejo un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, se va a repetir pasando 1, 2, 3, 4. Dos cadenas, así vamos a continuar hasta llegar a la marquita. Aquí en la esquina tengo 4 puntos altos con 2, 2 y 2 cadenas de separación. Cada espacio son 4 cadenas. Voy a continuar y se teje pasando las 4 cadenas. Aquí se tiene que ver bien el punto que queda ajustada la cadena para contar. Aquí está 1, 2, 3, 4. Así vamos a continuar repitiendo este grupo de 2
y en cada esquina los 4 puntos altos. Termino la primera vuelta. Aquí tengo las 4 cadenas, el punto alto y me quedan 3 cadenas para terminar la primera vuelta. Se teje una cadena, el punto alto en el mismo espacio de 2 lazadas, los 3 puntos altos. Este es el primer espacio de cadena. El último, y aquí tengo la primera vuelta. Son 3 grupos de 2. Aquí en el mismo punto, 4 puntos altos. Aquí en el hombro son 7 grupos de 2. Y así en los siguientes son 7 grupos. Aquí igual son 3 grupos de 2 en la espalda. Empiezo la vuelta 2 con 3 cadenas, 2 puntos altos. En esta vuelta estoy tejiendo el punto alto de una lazada, 3 cadenas. En este segundo punto alto, medio punto, 3 cadenas. En el espacio de 2 cadenas tejo 2 puntos altos, en el punto alto, medio punto, 3 cadenas, en el espacio de cadena, 2 puntos altos, en el punto alto, el medio punto. Aquí igual en la esquina, en cada punto alto se teje el medio punto. Tenemos estos 2 espacios en la esquina, falta uno, el punto alto, medio punto. Ahí tenemos este espacio y voy a continuar repitiendo a lo largo de este espacio las 3 cadenas, los 2 puntos altos y medio punto. Esto es lo que se va a repetir hasta la esquina, y en la esquina se tejen estos 3 grupos igual. Termino la vuelta 2. Esta es la última esquina. Aquí están las 3 cadenas, los 2 puntos altos y medio punto, 3 cadenas, un punto alto, paso un punto alto, una cadena y los 3 puntos altos. Ahí está terminada la segunda vuelta. Empiezo la vuelta 3 con una cadena, le doy vuelta y tejo arriba de cada punto alto medio punto, 4 medios puntos, 4 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 4 cadenas, medio punto. Así seguimos en todos los espacios de la cadena, medio punto. Aquí está la esquina. Tejemos igual las 4 cadenas en la vuelta 3. Termino la vuelta 3
Aquí en el primer punto alto, después de las 4 cadenas, medio punto. Ahí está la tercera vuelta. 3 cadenas, le doy vuelta, 2 puntos altos, el siguiente punto alto, 4 puntos altos, en el medio punto, un punto alto y los 4 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y en el medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 con puntos altos. Aquí está la esquina. Y empiezo la vuelta 5 con 4 cadenas. En esta vuelta se tejen los puntos altos de 2 lazadas, así como la primera vuelta. Dos lazadas, paso un espacio, dos cadenas y en el mismo punto el punto alto. Paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el grupo de 2 con 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. Recuerden que se está repitiendo la primera vuelta. Vamos a seguir hasta esta esquina. Aquí llegué a la esquina. En este espacio se tejen 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto en el mismo punto, 2 cadenas y el punto alto. Vamos a continuar tejiendo recto y así continuamos en cada esquina, repitiendo este mismo espacio y pasando 4 espacios. Termino la vuelta 5, tengo 3 puntos altos al final y tejí el punto alto aquí en este espacio, 2 cadenas y en el mismo espacio el punto alto y 3 puntos altos. Ahí está la vuelta 5. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta 2, 3, 4 y 5. La siguiente vuelta se van a tejer los puntos altos con una lazada. Aquí estoy repitiendo la vuelta 2 y la siguiente vuelta es de lacitos y seguimos con la vuelta de punto alto, también igual es de una lazada. Solamente se va a tejer de 2 lazadas la vuelta de repetición, la 1 y la 5. Termino la vuelta 6. Aquí está la última esquina, las 3 cadenas, paso este espacio de cadena y punto alto y se tejen 4 puntos altos,
y me regreso con la vuelta 7 y tejo una cadena, le doy vuelta, 4 medios puntos, cuatro cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 4 cadenas y así seguimos toda la vuelta. Termino la vuelta 7, se está repitiendo la vuelta 3, 1, 2, 3, 4 cadenas, 4 medios puntos. Ahí está terminada la vuelta 7. Y así seguimos repitiendo la vuelta 4, 5, 6 y 7. Tejí 18 vueltas. Aquí está la parte del frente, la parte de atrás. Aquí voy a separar las mangas. Estos dos lados ya no los voy a tejer. Voy a tejer la vuelta 3 de repetición hasta esta esquina, que es la primera esquina de la espalda. Aquí me voy a regresar con una cadena y los 4 medios puntos que se han estado repitiendo en esta vuelta. Las 4 cadenas y así voy a seguir hasta esta esquina en este punto. Llego a la esquina, coloco el gancho debajo del lazo de cadena y avanzo al frente. Aquí tenemos la manga, no la vamos a tejer, y en esta esquina del frente, este es el frente, coloco el hilo hacia la parte de atrás y en este lazo, que es la esquina, lo junto y tejo medio punto. Pongo al frente el tejido y siguen las 4 cadenas. Aquí está la manga, aquí está la espalda donde empezamos. Esta vuelta es la 19. Vamos a continuar hasta la siguiente manga. Llego a la siguiente esquina. En el lazo de cadena coloco el gancho, paso la manga. Esta es la esquina de la parte de la espalda, el medio punto, 4 cadenas, si a usted le hace falta espacio debajo del brazo, le aumenta de 5 en 5 más 4 cadenas. Según el espacio que vaya a agregar debajo del brazo, si la parte donde va a empezar la faldita o donde vamos a seguir tejiendo, ya sea continuar la blusa, le agrega aquí de 5 en 5 más 4 cadenas. Se termina la vuelta igual con 4 cadenas, igual como lo hemos estado repitiendo en las vueltas anteriores. Ahí está la vuelta. El tejido está al lado revés. Aquí lo voy a colocar al lado derecho. Se determina el lado derecho, las vueltas que están al lado derecho. Aquí está la parte que se unió de las mangas y vamos a seguir igual tejiendo derecho y revés las vueltas que se necesiten para avanzar un poco debajo del brazo y continuar. Terminé la vuelta 27. Al momento de unir las mangas hicimos la vuelta 19. Esta misma vuelta que tenemos aquí
es donde cerramos la manga. Es 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Esta medida que está debajo del brazo va a ser según la medida y el hilo. Le explico cómo vamos a empezar la falda. Estamos al lado derecho del tejido. Empiezo la vuelta 28 con los 4 puntos altos. Aquí empecé con 4 cadenas. A partir de esta vuelta se van a tejer los puntos altos de 2 lazadas. En este espacio de cadena se van a tejer 5 puntos altos. Tengo 4, 5 y en cada medio punto un punto alto. Esto se va a repetir a lo largo de la vuelta 28. Terminé la vuelta 28 y tengo 209 puntos altos sin contar los 4 y los 4 de cada lado. Sin contar los 4 y 4 de cada lado, tenemos 6 en total. Son 5 y el que está en el medio punto, ahí son 6. Y de estos 6 puntos altos, tenemos 34 espacios de 6 puntos altos. Más 5 puntos altos están en el último lazo de cadena y aquí enseguida los 4 de la orilla. Voy a empezar la vuelta 29. Tejo igual 4 cadenas, los 3 puntos altos, 5 cadenas y paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el medio punto, 5 cadenas y paso 3, 1, 2, 3. Solo en el primer espacio se pasaron 4 y en el resto vamos a pasar 3. Toda la vuelta así se va a tejer con 5 cadenas y se pasan 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y medio punto. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta 29. Termino la vuelta 29, tengo las 5 cadenas y paso 1, 2, 3, 4 puntos, los 4 puntos altos. En la cadena el último punto alto. Aquí se pasaron 4 puntos altos, igual que en el inicio se pasaron 4 puntos altos. Y son 52 lacitos de 5 cadenas en total. Empiezo la vuelta 30. Los 4 puntos altos. En el siguiente espacio de cadena tejo 3 puntos altos. Los voy a cerrar en un solo punto. Ahí están 2, 3 y tejo 5 cadenas. Tres puntos altos igual al anterior. Cinco cadenas. En el mismo espacio se teje el siguiente grupo de 3.
el último, lo cierro, una cadena, ahí está cerrado. El punto alto que va a ir en medio de cada grupo va a ser de una lazada. Y sigo para repetir en los mismos 3 grupos de 3 puntos altos cerrados en un solo punto con 5 cadenas de separación. Esto lo vamos a repetir con el punto alto en medio de cada grupo de punto alto. Se termina la vuelta 30 y son 26 motivos de 3 grupos con 3 puntos altos. Este es el último grupo. Se tejen los 4 puntos altos. Estamos al lado derecho del tejido. Este lado donde terminamos el tejido es el lado izquierdo de la espalda. Aquí está el cuello. Le doy vuelta. Estoy al lado revés del tejido. Voy a empezar la vuelta 31. Vamos a repetir la vuelta 29. Voy a tomar el extremo contrario de la espalda. Aquí está el lado revés. Esta es la abertura de la espalda. Aquí tenemos el cuello. Esta parte es el lado derecho de la espalda. La vamos a colocar en la parte de abajo. Los 4 puntos altos con los 4 puntos altos, izquierda y derecho. Y estamos al lado revés del tejido. Para empezar a tejer la vuelta, este es el primer punto alto de los 4 y este es el primer punto alto de los 4. En este primer punto y tomo el primer punto alto de la parte de atrás, lo deslizo y tejo 1, 2, 3, 4 cadenas. El segundo punto alto por la parte de atrás, el segundo punto alto, deslizo y se teje el punto alto. El tercer punto alto, el tercer punto alto y el último punto alto de la parte de atrás. Aquí está en la cadena. Al momento que se está tejiendo el punto alto, se está uniendo los dos lados. Ahí queda solamente 4 puntos altos en total en la abertura. Vamos a repetir la vuelta 29 y vamos a tener los mismos lazos, 5 cadenas, medio punto en el primer lazo, 5 cadenas, medio punto, pasamos el punto alto y en el siguiente lazo. Así se teje los lazos de 5 cadenas en la vuelta 31. Se termina la vuelta 31. Tengo 5 cadenas y deslizo en la cuarta cadena. Al terminar la vuelta 31 estamos al lado revés del tejido. Le doy vuelta al lado derecho por completo toda la pieza. Aquí está al lado derecho. Esta vuelta de punto alto es donde empezamos la falda. Aquí vamos a continuar tejiendo las vueltas después de la vuelta 31. Se van a tejer todas las vueltas a un solo lado, al lado derecho, deslizo un punto. Esta es la vuelta 32. Por debajo de la cadena deslizo
4 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos, se cierran con un solo punto, 5 cadenas, se teje el mismo grupo de 3 con 5 cadenas. Aquí está el grupo de 3, un punto alto de una lazada, y el grupo de 3 en este siguiente espacio de cadena, las 5 cadenas, y así vamos a ir repitiendo este mismo grupo con el punto alto en el siguiente lazo de cadena hasta terminar la vuelta 32. Se termina la vuelta 32 y tengo los 3 grupos de puntos altos, un punto alto, deslizo en el siguiente grupo y ahí está terminada la vuelta 32. La vuelta 33 se va a repetir la vuelta 31. Voy a deslizar un punto por debajo de la cadena, medio punto, 5 cadenas, cinco cadenas y medio punto en cada lazo. Esto es lo mismo que tejimos, ya les mencioné, en la vuelta 31. Se termina la vuelta 33. Aquí tengo los últimos lazos de 5 cadenas y este es el último espacio que tenemos aquí. Aquí empezamos la vuelta, aquí está un medio punto. Este punto alto es de la vuelta anterior. Vamos a tejer arriba un lazo de cadena, solamente que lo voy a tejer de 3 lazadas para darle el espacio de las 5 cadenas. Ahí está. Está cerrada la vuelta 33. Se empieza la vuelta 34, 2, 3, 4 cadenas y se teje el grupo de 3 con los 5 espacios de cadena, el grupo de 3, las 5 cadenas y el último grupo de 3. Ahorita le muestro esto ya terminado. Ahí están los 3 grupos, una cadena, el punto alto, se teje el grupo de 3, así como tenemos este primer espacio de puntos altos, y se va a terminar la vuelta repitiendo estos mismos puntos en la vuelta 34. Termino la vuelta 34, tengo los 3 grupos de puntos altos. Aquí falta un lazo para terminarla. En el lazo se teje el punto alto de una lazada y deslizo en el siguiente grupo de puntos altos. Ahí está terminada la vuelta 34. La vuelta 35, deslizo un punto por debajo de la cadena, medio punto, 5 cadenas, medio punto, y así se va a repetir los lazos de 5 cadenas en la vuelta 35. Se termina la vuelta 35. Aquí voy a tejer un punto alto de 3 lazadas
en el medio punto donde se empezó la vuelta. Aquí está el último lazo y empiezo la vuelta 36 repitiendo esta que es la vuelta 32, los 4 espacios de cadena, 5 cadenas, el siguiente grupo se va a guiar por esta vuelta que es la 32 para continuar repitiendo 32, 33, 34 y 35. La 35 son los lacitos de 5 cadenas y esta vuelta es la 36. Aquí en el siguiente lazo se teje el punto alto de una lazada. Esta es la forma que va tomando en la parte de abajo de la falda. Vamos a continuar repitiendo de la 32 a la 35 con este mismo espacio que tenemos según el hilo y la medida que guste. En la vuelta 37 les voy a indicar cómo se tiene que ir cerrando cada vuelta. Aquí se va retirando la terminación de la vuelta de la parte del medio. Lo que se necesita hacer, se teje aquí las 5 cadenas y se desliza en el medio punto. En este lazo de cadena toca tejer el punto alto de una lazada. Ahí está, deslizado hasta la mitad. El inicio de cada vuelta debe de estar un poco alineado aquí a la mitad y aquí se teje los 3 puntos altos de la vuelta y los 3 grupos de puntos altos en esta parte. Aquí se termina en esta cadena, en la tercera cadena, porque este es el punto alto de una lazada. Cuando se termina la vuelta 37, se desliza hasta la mitad para tejer la vuelta de lazos de 5 cadenas. Y así vamos a ir guiándonos a la mitad de la abertura para que no se desvíe mucho la terminación y el inicio de cada vuelta. Esta es la vuelta 41 de lazos de 5 cadenas. Voy a deslizar 1, 2, por debajo de la cadena deslizo y tejo 1, 2, 3 cadenas. Se van a tejer los puntos altos de 3 lazadas en la vuelta 42. Los 3 puntos altos cierro y tejo 3, 4, 5 cadenas. En la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y así tejo el resto. Voy a tejer 4 grupos de 3 puntos altos con 3, 4, 5 cadenas y en la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y sigo con los grupos de 3 con 3 lazadas. Los 4 grupos, el punto alto, y se sigue tejiendo igual que este espacio que tenemos aquí y el punto alto. Esta es la vuelta 42. Se termina la vuelta 42. Aquí tengo el último espacio de 4 grupos de 3 puntos altos. Aquí deslizo en la tercera cadena y empiezo
a enumerar las vueltas, que voy a empezar la vuelta 1 por la parte de atrás de estos espacios que se tejieron, 4 cadenas en medio de los dos grupos de punto alto, medio punto por la parte de atrás, 5 cadenas. En el siguiente, en medio de los dos grupos, medio punto, 5 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, en medio de estos dos grupos, y aquí se van a tejer 6 puntos de cadena porque este espacio está más separado, y sigo en el siguiente grupo de 4, en medio de cada grupo 5 cadenas, medio punto, 6 cadenas. Este es el espacio que es más grande. Ahí lo tenemos. Aquí empezamos la primera vuelta. Son 2 lazos de 5, 1 de 6, 2 de 5, 1 de 6. En cada motivo de los 4 grupos se van a tejer 2, y en medio de cada motivo las 6 cadenas. Se teje esta primera vuelta. Se termina la primera vuelta. Aquí tengo 2 lazos, 6 cadenas, 6 cadenas, y deslizo en el primer medio punto. Estas son las 6 cadenas que tejí, y estas son las 4 cadenas para empezar la vuelta. Se va a deslizar 2 espacios por debajo de la cadena, medio punto, y se tejen los espacios de 5 cadenas en cada lazo. Esta es la vuelta 2. Terminé la vuelta 2, todos los lazos son de 5 cadenas. Se tejió una tercera vuelta de lazos de cadena, y aquí cerré la tercera vuelta, y se empieza el mismo grupo de 4 con los 3 puntos altos. Aquí están 3 vueltas de lazos, y la cuarta vuelta con los grupos de 4. Aquí estoy tejiendo 4 cadenas, y este lacito es igual que en este espacio que tenemos aquí, es este mismo, y de nuevo se repite el mismo grupo de 4 puntos altos. La vuelta 4 de este primer holán que se está tejiendo. Estoy para terminar la vuelta 4. Aquí están las 4 cadenas, el medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas en la tercera cadena, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, y en este siguiente lazo que está en medio de los dos grupos que tenemos aquí en la parte de abajo, se empieza a tejer el mismo grupo de 4, que es el último que se está tejiendo en la vuelta 4. En este espacio se va a terminar el último grupo de 3, 4 cadenas,
el medio punto, 5 cadenas, medio punto, 4 cadenas y se desliza arriba del grupo de 3 y ahí está terminada la vuelta 4 del primer olán. Ahí lo tenemos. Esto taparía las vueltas de lazos de cadena. Ahí lo tenemos. Se va a repetir en esta misma forma estas 4 vueltas. Voy a empezar la primera vuelta por la parte de atrás, ya que aquí es diferente. Aquí tenemos estos 3 lazos de cadena que en esta parte no lo tenemos. Aquí tenemos solamente un punto alto en medio de cada grupo. Y tomen en cuenta que este primer grupo de 4 tenemos 2 lacitos de 5 y este es de 6. El que es de 6 está en medio de cada grupo de la primera línea de 4. Es lo que vamos a tejer atrás de este grupo nuevo que se terminó. Tejo 5 cadenas. En esta cadena que tenemos aquí, tejo el medio punto, 5 cadenas y paso 2 grupos de 3 puntos altos y se teje el medio punto. 5 cadenas, paso los 2 grupos, el medio punto en este lazo. Se pueden tejer 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y pasamos este espacio que tenemos aquí, el medio punto, 5 cadenas, pasamos 2 grupos, esto lo estamos repitiendo, 5 cadenas, pasamos 2 grupos y aquí está la cadena donde tenemos que tejer el medio punto, 6 cadenas, pasamos este espacio y antes de los 2 grupos está el lazo, medio punto, y aquí vamos a repetir 5 cadenas pasando cada 2 grupos, medio punto, y de nuevo 5 cadenas y pasamos 2 grupos. Aquí le muestro que tenemos 2 lazos por la parte de atrás del grupo de 4 y a la mitad tenemos un lazo de 6. Este es de 6, el primer lazo 6, 5, 5 y 6 en medio de cada grupo. Vamos a repetir estas 4 vueltas y empezamos la repetición en esta forma. Después de la vuelta 42 se empezó a tejer 4 vueltas y repetí esas 4 vueltas 1, 2, 3 veces más. En total son 1, 2, 3, 4, 5 líneas con los grupos de 4. Aquí corté el hilo y ya aquí tengo la falda todo lo largo. Es según el tamaño que vaya a tejer. El hilo también cuenta mucho para darle lo largo a la falda. En la parte de la espalda empecé medio punto en la parte de abajo donde va el botón. Esta es la parte de arriba del lado derecho. Aquí empecé una vuelta de medio punto en la parte de atrás
aquí en el cuello tejí lazos de 5 cadenas. En la parte de la espalda tengo 4 lazos de 5 cadenas. Esta es la esquina y se tejieron 2, 3, 4, 5, 6 lazos en el hombro, 6 en el frente, se tejieron 2, 4, 5 al frente, 6 en el siguiente hombro y al final, igual que el lado contrario, son 4 lazos y 4 lazos en cada lado. Y aquí terminé en el cuello, la parte derecha, el medio punto. Aquí terminé la vuelta de medio punto, igual que la vuelta que hice primero en este lado. Y deslicé aquí esto que se ve aquí. Deslicé el punto para no cortar el hilo. Y con este mismo hilo estoy tejiendo una cadena y deslizo una cadena y deslizo en el siguiente espacio, una cadena y deslizo. Así se va formando la orilla. Así voy a continuar hasta el cuello. Al terminar el punto deslizado y cadena, la parte de atrás, en los lazos tejí 5 medios puntos en cada espacio. 5 medios puntos. Aquí termino en el lado contrario de la espalda. En el primer medio punto tejo medio punto, una cadena y deslizo en el siguiente, una cadena y deslizo. Así se le da la terminación. Al terminar esta orilla, la última que queda, aquí tengo la cadena y se desliza en el mismo espacio donde tejimos el último medio punto. Deslizo y aquí corto el hilo y está terminado. Aquí está la unión y la terminación. Aquí cortamos el hilo y nada más falta poner los botoncitos. Y aquí está la parte de arriba del cuello. Aquí está la abertura, el frente del cuello. Y ya la manga así se va a quedar con esta misma orilla con la que se tejió en la última vuelta. Si gustan, también pueden tejer una vuelta con las mismas 4 vueltas que se tejieron aquí. Al final le coloqué un listón en las vueltas de arriba. Es una opción más que pueden tener para combinar el vestido. Gracias por ver el video, espero que le haya gustado y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo para todos, bye bye.